Bienvenidos a este video en el que vamos a resolver el siguiente problema que corresponde a un nivel introductorio de Olimpiadas de Matemáticas. El problema es un problema de razonamiento. Como en cualquier otro problema que queramos resolver en matemáticas, vamos a empezar entendiendo el problema, entendiendo qué es lo que nos piden calcular. Para eso vamos a leer probablemente varias veces el problema. Así que vamos a empezar. Dos piezas cuadradas y tres piezas rectangulares se acomodan para formar un rompecabezas cuadrado, como muestra la figura. Si cada una de las dos piezas cuadradas tiene 72 centímetros de perímetro y las otras tres piezas son iguales entre sí, ¿cuál es el perímetro de cada una de estas tres piezas? Bueno, en una primera lectura es probable que no hayamos entendido toda la información que nos están dando y qué es lo que tenemos que hacer con ella. Entonces vamos a leer poco a poco, parte por parte, en las siguientes lecturas. Dos piezas cuadradas y tres piezas rectangulares. Aquí tenemos las dos piezas cuadradas y abajo tenemos las tres piezas rectangulares. Se acomodan para formar un rompecabezas cuadrado, como muestra la figura. Eso quiere decir que acomodadas las figuras pequeñas, las piezas pequeñas como están, forman un cuadrado. Eso es información importante porque quiere decir que este lado mide lo mismo que este lado. Ya veremos por qué eso es importante. Si cada una de las dos piezas cuadradas tiene 72 centímetros de perímetro, o sea, esta pieza gris y esta pieza blanca, cada una, dice, no entre las dos, sino cada una, tiene 72 centímetros de perímetro. Y las otras tres piezas son iguales entre sí, o sea, los tres rectángulos son iguales entre sí. ¿Cuál es el perímetro de cada una de estas tres piezas? O sea, ¿cuál es el perímetro del rectángulo o de los rectángulos? Bueno, ya identificamos qué es lo que hay que calcular. Lo que tenemos que encontrar es la medida del perímetro de cada uno de estos rectángulos. Obviamente, al encontrar el perímetro de uno, encontramos el perímetro de todos. Entonces vamos a ver otra vez los datos. Las dos piezas cuadradas y tres piezas rectangulares se acomodan para formar un cuadrado como se muestra en la figura. Si cada una de las dos piezas cuadradas tiene 72 centímetros de perímetro, ahí tenemos el primer dato importante. ¿Por qué? Porque ahora que hemos entendido qué calcular, necesitamos saber también los datos conocidos, que es que el perímetro de los cuadrados es 72 centímetros. ¿Y para qué podemos usar esa información? Aquí viene la parte de hacer un plan para resolver el problema. Tenemos datos sobre los cuadrados y nos piden datos o el perímetro en específico de los rectángulos. ¿Qué podemos hacer con estos 72 centímetros de perímetro que tienen los cuadrados? Pues como son cuadrados, podríamos calcular cuánto mide cada uno de sus lados, que deben ser iguales, por cierto, porque son cuadrados. Y cuando sepamos cuánto miden los lados de los cuadrados, sabremos cuánto mide este lado del rompecabezas. Cuando sepamos cuánto mide este lado, supongamos que los lados de los cuadrados pequeños miden 10 centímetros, entonces este lado va a medir 20. ¿Y eso de qué nos serviría? Pues aquí abajo, como todo esto es un cuadrado, también tendríamos 20. Y si tenemos 20, para averiguar la medida de la base de cada rectángulo, solo tendríamos que dividir esos 20 entre 3. Y ya tendríamos la medida de este lado. De esa manera ya tenemos cierta información, nos faltaría este lado de aquí, pero recordemos que dijimos que era importante saber que este rompecabezas es un cuadrado, porque al conocer esta longitud también conoceríamos esta. Y como ya sabemos cuánto mide cada lado del cuadrado pequeño, ya sabemos cuánto mide esto. Y podríamos averiguar entonces cuánto mide la altura de los rectángulos. Se va a ir encadenando la información, poco a poco va a ir apareciendo nueva información. Entonces parece, evaluando todo esto, que la idea de utilizar este perímetro de los cuadrados para encontrar cuánto miden los lados de los cuadrados puede llevarnos a la solución del problema. Como pueden ver, solo estoy haciendo una evaluación general. Este es un problema sencillo, pero muchas veces los problemas no nos muestran desde un principio cuál es el camino, o es un poco difícil ver si el camino que vamos a seguir efectivamente nos va a llevar a la solución. Entonces debemos intentar. Este camino, este método, este plan parece factible, entonces lo vamos a hacer. Dijimos que el perímetro del cuadrado es 72 centímetros. Vamos a ejecutar el plan entonces. Averigüemos cuánto mide cada lado del cuadrado. Como el cuadrado tiene 4 lados iguales y el perímetro es la suma de todos sus lados, entonces tenemos que lado más lado más lado más lado, los 4 lados del cuadrado deben dar 72.
L más L más L más L no es más que 4L igual a 72. Y ahora para encontrar cuánto mide L, este 4 que multiplica la L pasa a dividir al 72 y 72 dividido 4 nos da 18. Entonces cada lado de los cuadrados mide 18. Ahí tenemos 18, aquí tenemos 18. Por lo que este lado del rompecabezas mide 36. Aquí, por cierto, también tenemos 18. Y si esto es un cuadrado, entonces si aquí hay 18, aquí abajo también hay 18, porque este lado completo tiene que ser igual a este lado de acá. Entonces, la altura de uno de los rectángulos es también 18, para que este rompecabezas sea un cuadrado. Entonces ya tenemos la altura. Ahora, ¿cómo hacemos para encontrar las bases o la longitud de la base de uno de los rectángulos? Pues si esto hace 36 aquí arriba, también hace 36 aquí abajo. Entonces, en la base del rompecabezas tenemos 36 y tenemos 3 rectángulos. Entonces, la base del rectángulo es igual a 36, que es esta longitud completa, dividida entre 3, porque hay 3 rectángulos, hay 3 bases. Entonces tendríamos 36, si lo repartimos entre las 3 bases de los rectángulos, nos da 12. Entonces, estos lados de los rectángulos miden 12, 12 y 12, que hacen los mismos 36 que hay aquí arriba. Por eso era importante que el dato de que el rompecabezas total es un cuadrado, porque eso nos está ayudando a encontrar datos deduciéndolos a partir de que los lados tienen que ser iguales. Entonces ya tenemos que la base del rectángulo es 12 y que su altura es 18. Entonces el perímetro del rectángulo, como tiene dos pares de lados iguales, tiene un 18 y otro 18 aquí, un 12 aquí abajo y un 12 aquí arriba. Entonces el perímetro del rectángulo sería 2 veces 12, porque tiene dos lados de 12, más 2 veces 18, porque tiene dos lados de 18. 2 por 12 es 24 y 2 por 18 es 36. 24 más 36 es 60, por lo que el perímetro del rectángulo es 60 centímetros. Y la respuesta al problema sería la respuesta A.